Bueno, vamos a continuar la sesión del día de hoy. Primero les quiero recordar que el 22 de agosto se festejan los 10 años de biotecnología en movimiento, entonces por favor apúntenlo en su calendario. Y la siguiente ponente, no necesita mucha presentación, es la doctora Brenda Valderrama Blanco, que es la secretaria de vinculación del instituto. Adelante, Brenda. Muchas gracias. Sí, está ya conectado, ¿verdad? Pues hoy vamos a platicar sobre el tema de la semana, que son los fondos para ciencia básica en México, su historia y otra forma de ver el impacto que esto ha tenido sobre el desarrollo de la ciencia en México. Es un trabajo, voy a presentar muchos datos de Tomás Maya Malerba, es un egresado del instituto, al cual perdimos porque no fue posible que ingresara al doctorado en este instituto y se tuvo que ir al CIMBESTAB a seguir sus estudios. Sin embargo, pues seguimos colaborando y aquí están sus resultados. Lo primero es dar el contexto histórico de la investigación básica en general. Al principio era un asunto muy elitista. Solamente aquellos investigadores que eran naturalistas, ni siquiera eran investigadores, ¿no? Que tenían esta vena científica, realizaban la investigación de manera privada en sus propias instalaciones, con recursos propios, y tuvieron que pasar muchos años, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se reconoce el valor del conocimiento científico y su aplicación para resolver problemas nacionales. En Estados Unidos, terminando la Segunda Guerra Mundial, le piden a Vannevar Bush, que fue el padre de George Bush y abuelo del otro George Bush, que generara un reporte para el presidente de Estados Unidos sobre los beneficios de la ciencia y cómo el gobierno podía intervenir para mejorar la calidad de vida de los estadounidenses y sobre todo su preponderancia en la geopolítica a través de la ciencia. Y hace este reporte que se publica en 1945. A raíz de este reporte es que se crea la NSF, la National Science Foundation, que es la primera entidad financiadora de la investigación en todo el mundo y se crea a partir de 1950. El resto de las entidades financiadoras utilizan el modelo generado por la NSF y se empiezan a constituir, sobre todo en Europa. 10 años después, el manual de Frascati estandariza las definiciones y permite que haya una evolución más o menos ordenada entre los diferentes gobiernos y los diferentes regímenes hacia el desarrollo de la ciencia en el mundo. Y más recientemente la OCDE incentiva y armoniza que los países, por lo menos sus países integrantes como México, realicen actividad científica y además tengan sus propias políticas diferenciadas. ¿Cuáles son las 4 características que debe tener una política científica? Primero, debe garantizar las libertades académicas, investigación, docencia y expresión, así como la autonomía universitaria. Segundo, debe fortalecer el valor público y económico de la ciencia. Tercero, debe ser un instrumento de coordinación con otras políticas horizontales, sectoriales y de fronteras, como la política en salud, la política en medio ambiente, la política económica, la política laboral. Todo eso, la ciencia es un gran vinculador entre estas políticas horizontales, sectoriales y de frontera. Finalmente, debe impulsar la economía del conocimiento. Educación, infraestructura, innovación y marco institucional. No es necesario que cierta política científica robustezca estos 4 aspectos, pero lo que no se puede permitir es que vulnere ninguno de ellos, ¿sí? Y eso es como un checklist que hay que hacer por cada una de las políticas que cada una de las entidades lleve a cabo y que vaya implementando, porque además las políticas evolucionan muy rápido. Estos son los hitos del financiamiento para la investigación básica en México. En una primera instancia, entre el 92 y el 97, es como una época preparatoria. México tenía, en el marco de la apertura económica, compromisos ya en cuanto a la forma como se hacían las cosas en el país, y hay unas grandes transformaciones en México, y entre ellas viene la planeación. Y entre este proceso de planeación viene la planeación de la ciencia en México. Entonces, durante este periodo del 92 al 97 se sentaron las bases de lo que iba a ser el sistema. Antes de eso, CONACYT, que se funda en 1970, había sido básicamente una agencia de becas.
Y ante la instancia de algunas personas, como Pablo Rudomín, que fueron muy influyentes en su momento, se abrieron ciertos espacios de financiamiento, pero nada estandarizado y sobre todo nada que pudiera servir como para realmente generar una transformación. Uno de los aspectos importantes en esta época fue la creación, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, la creación del Sistema Nacional de Posgrados y los primeros fondos para la investigación. En 1998 viene un cambio de paradigma, y algunos ustedes recordarán, fue cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, dieron un préstamo de $300 millones a México para la transformación del sistema científico mexicano. Esos $300 millones se acaban de terminar de pagar, fue un préstamo, pero fue un gran impulso a la ciencia en México. Muchos de ustedes recordarán, muchos centros de investigación se construyeron con esos recursos. Yo me acuerdo muy bien el de Biomédicas, el nuevo, fue parte de esos fondos. También se equipó muchos laboratorios, durante años inclusive tenían una placa los equipos que decía, esto se hizo gracias al donativo del Banco Mundial y del CONACYT. Pero también se metió dinero a los fondos. También parte de ese dinero se podía utilizar para financiar la investigación científica, pero para eso tenía que estar con una estructura muchísimo más estandarizada y más rigurosa. Y a raíz de eso es cuando en ese periodo entre el 99 y el 2002 se crean los primeros fondos para la investigación. Se llamaba el Fondo CONACYT y los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. En ese periodo empiezan a salir las convocatorias, que unas convocatorias muy preliminares, digamos, muy básicas. Pero ya para el 2002, con la ley de ciencia, se crean 100 fondos para la investigación. Esos fondos estaban organizados en fondos institucionales, que eran los fondos del CONACYT, lo que llaman el FOINS, fondo... no sé qué pasó. No, está bien despierta. Se crean... no, yo creo que fue falso aquí. Se crean los fondos institucionales en el CONACYT y los fondos de los centros públicos de investigación. Se crean los fondos mixtos con los 32 estados de la República y con 3 ciudades, 3 municipios. Se crean los fondos sectoriales que eran en alianza con las secretarías y los organismos de la Administración Pública Federal. En particular, el más relevante para esta conferencia es el Fondo CEP-CONACYT, que era una inversión conjunta de la Secretaría de Educación Pública y del CONACYT que se operaba en la SEP. Estaban los fondos de cooperación internacional, el FONCICIT, que algunos de ustedes se beneficiaron en algún momento. En total, y esa es la parte importante, esos fondos eran 100 fondos, aproximadamente 70 fondos sacaban convocatorias, si no una vez al año, sí una vez cada 2 años. Es decir, nosotros teníamos un número muy grande de ventanillas en las cuales participar y podíamos participar en una u otra ventanilla con diferentes proyectos y obtener financiamiento. De forma que los fondos de ciencia básica que tienen algunas reglas no impedían que podías tener financiamiento alternado y entonces podías tener recursos todo el tiempo. A partir del 2018, como ustedes saben, se desaparecen los fideicomisos. Los fideicomisos era el instrumento financiero, era la cuenta de banco en la que estaban metido el dinero de los fondos. Entonces, todo el dinero de los fideicomisos se atrae, se lo lleva con CONACYT, eran 21,000 millones de pesos que se regresan a la tesorería y que se pierden por completo. Pero además de eso, perdimos todas las ventanillas, ahora solamente tenemos la ventanilla que abre el CONACYT, la Secretaría de Ciencia, y también todo el dinero se maneja en un solo fondo, que es el F003, que es muchísimo menos flexible que lo que eran los fideicomisos, y en lo que más nos lastima es en la dispersión de los recursos. Ahora son recursos fiscales, ya no están depositados y no se distribuyen conforme se necesiten, sino que cada año se tienen que programar y presupuestar. Y por eso nunca llegan antes de junio, porque están en la segunda tasa de dispersión de recursos, la segunda tanda de dispersión de recursos, no en la primera, es la segunda. Entonces salen a partir de junio y se tienen que ejecutar y que comprobar para noviembre.
Entonces, históricamente el Fondo CEP-CONACYT emitió 16 convocatorias anuales, no faltó un año, entre el 2002 y 2018. Durante ese tiempo dispersó 10.600 millones de pesos a valor constante, o sea, descontando la inflación para homologarlos, equivalen a 16.166 millones de pesos del 2018 y apoyó 9.590 proyectos. El fondo F003 entre el 19 y el 22 emitió solamente tres convocatorias y dispersó 1.500 millones de pesos y apoyó 875 proyectos. Aquí es necesario incluir lo de la convocatoria 2023-2024, que fueron 712 proyectos por 950 millones de pesos aproximadamente. Este es el histórico de los recursos para ciencia básica. Está en pesos constantes para poderlo comparar. Como ven, la mejor época para ciencia básica fue el primer periodo entre el 2002 y el 2008-2009, donde se le asignaban al año entre 1.000 y 1.200 millones de pesos. Después, a partir del 2010, hubo una reducción, un pequeño incremento aquí en esta convocatoria de 17 y 18, pero en realidad es engañosa porque es la de 2 años. ¿Sí? El 17 no hubo. Más bien el 18 no hubo, fue el 17 y 18. Salió en 2 listas, pero es una sola convocatoria. Y después viene una caída estrepitosa, tocando fondo en el 2022, y ahora tenemos la convocatoria 23-24, que al día de hoy ha dispersado aproximadamente 950 millones de pesos. Que, como sabemos, salieron 2 listas. El fondo trae 1.450 millones de pesos este año, ya dispersaron 950. Como hay otras convocatorias que también se pagan de ese fondo, como la de estratégicos, etcétera, es posible, aunque muy poco probable, que salga una tercera lista. Yo diría que lo más probable es que ya hayamos llegado al fondo y que sean 1.000 millones de pesos, que otra vez son para 2 años. La convocatoria es 23, 24 y se dispersa el 25. En realidad es para 3 años. ¿Sí? Y se va a ejercer con recursos fiscales 25, 26 y 27. Ahora, esto se puede cantar como un logro, ¿no? O sea, recuperamos la inversión en ciencia básica, lo cual les digo es truculento porque es lo de 3 años y por otro lado apenas estamos recuperándonos, todavía nos faltarían casi 300 millones para llegar al máximo. Lo preocupante es que esto siempre hay que normalizarlo. No hay que verlo en números abstractos. En esta gráfica yo les pongo en general los proyectos, los recursos, en realidad no son proyectos, son los recursos apoyados por investigador nacional por convocatoria. Es decir, cada año, cada convocatoria dividido por el número de los integrantes totales del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, en el mejor de los años, que fue en el 2007, 1 de cada 10 investigadores de todo el SNI metió un proyecto, o sea, recibió financiamiento. Ese recurso, después se va bajando. ¿Por qué? Porque aunque el presupuesto se mantuvo más o menos constante, el Sistema Nacional de Investigadores empezó a crecer rápidamente y de manera constante, incorporando cada año aproximadamente 1.500 nuevos integrantes, excepto un año, el 21, que incorporó 5.000 en un solo año, que fue una anomalía. Pero normalmente el crecimiento del SNI es constante, con 1.500 integrantes cada año, y los fondos se mantienen constante o a la baja. Y esto significa que cada investigador tiene menos probabilidad de que se le financien sus proyectos cada vez, porque hay más competencia. Esto es lo de esta convocatoria 23-24. Como pueden ver, estamos muy lejos de la oportunidad que teníamos hace 20 años, cuando 1 de cada 10, 1 de cada 8 de nosotros en el SNI completos de todas las áreas tenía oportunidad de meter un proyecto cada año. Montos. Estos son los montos por proyecto por convocatoria en millones de pesos constantes. Aquí en las bolitas tenemos el promedio de la convocatoria. El promedio ha sido alrededor de 2 millones de pesos. Los montos máximos y mínimos, los máximos se estandarizaron durante mucho tiempo. Hay que mover el más. Ah.
Vamos a hacer esto para que no se duerma. Ok. Durante varios años se estandarizó y más o menos un proyecto de grupo recibía el triple que un proyecto individual. Después vino la época oscura del CONACYT con H y lo que vimos es, primero, una dispersión tremenda en los recursos. Hubo una convocatoria donde se vio pues realmente una anomalía en la distribución de recursos. Sin embargo, también es importante mencionar que hay un solo proyecto de 19 millones de pesos, que si se quita ese proyecto, esto se reduce, más o menos como a la primera. De todos modos hay una gran dispersión, pero sí es un outlier completo ese proyecto. Luego medio se normaliza y luego caemos a un fondo que es el CEF, la convocatoria 22, donde el monto promedio fue de solo 350,000 pesos por proyecto para 3 años. Ahorita estamos recuperando un poco, perdón, en el sentido de que recuperamos un poco el monto, el monto promedio es 1.5 millones de pesos, pero los montos mínimos y máximos están muy recortados. Lo que estamos viendo es que el monto individual se mantuvo alrededor de 1.200.000 pesos y los individuales 2 millones, muy por abajo pues de la relación 3:1 que habíamos venido viendo. Entonces, en realidad, valía más la pena correr el riesgo y meter 2 proyectos individuales que uno de grupo, porque tienes que hacer el trabajo de 2 con menos del doble del dinero en esta convocatoria en particular. En este gráfico vemos cómo se distribuyeron los recursos, esto es en total, durante todos los años y es hasta el 2022. Aquí vemos, el área más beneficiada de recursos de ciencia básica histórico ha sido biología y química, en la cual casi todos nosotros participamos. La segunda área más beneficiada ha sido físico-química y matemáticas, después medicina y ciencias sociales, y este es el área que antes era donde estaba biotecnología, y ahora es ciencias agrícolas, agronómicas y no sé qué cosa. ¿Sí? Pero, digamos, entre las ciencias duras y medicina se llevan más de la mitad de los recursos de ciencia básica. Y esto fue una de las grandes quejas, ¿no? Y que fue lo que motivó al haberle puesto la H al CONACYT, esta discrepancia, esta falta de equidad en la distribución de recursos entre disciplinas duras y disciplinas sociales y humanidades. Aquí lo que vemos es este mismo dato desagregado por área del conocimiento. Aquí están todas las convocatorias. Este es el histórico de todas las convocatorias desde la creación de los fondos hasta el 2022. Y aquí vemos por disciplina, biología y química es este de arriba. Este es el mejor año de la historia, 2007. Biología, química y físico-química y matemáticas. Uno de cada 10. Uno de cada 9 y uno de cada 7 investigadores de todo el SNI en esas áreas pudo tener recursos en un solo año. Después se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, hasta llegar al punto más bajo, que fue el 2021. Y en particular, y sí quiero hacerlo notar, en ese año, precisamente los de humanidades fue donde más cayeron. Solamente uno de cada 1,000 integrantes de humanidades tuvo acceso a recursos. Es decir, la H, como todos sospechábamos, resultó ser muda. El siguiente año hubo un pequeño repunte, pero no lo suficiente para recuperar el impulso que traíamos y eso, pues, por supuesto, que pues, se va a representar en un deterioro de la investigación en todos los sentidos. Pues ya, como ven, ya son varios años de no tener acceso a recursos. La última convocatoria más o menos razonable fue la 2017-2018. Esta es la distribución de proyectos por institución. Aquí lo que tenemos es, la UNAM es una de las grandes ganadoras, tiene más o menos un cuarto de todos los proyectos de ciencia básica de la historia, que es más o menos lo mismo que reciben las 32 universidades autónomas estatales. El siguiente beneficiario son los centros públicos de investigación, el CINVESTAB, y de ahí para abajo el Politécnico no compite con la UNAM, y la UNAM pues sigue siendo uno de los grandes atractores de recursos de ciencia básica. De las 2 listas que salieron este año, la UNAM es preponderante en la primera lista, pero ya no en la segunda. Habría que hacer el análisis más detallado, pero por lo pronto aquí en el instituto,
De 43 proyectos que se ingresaron, 12 fueron beneficiados por esta convocatoria, dos de grupo y 10 individuales. Ahora, sí tenemos 1,000 millones. ¿Sí? El problema es que esos 1,000 millones solamente representan el 2% de todo el presupuesto del CONACYT y solamente el 0,6% de todo el presupuesto para la ciencia de todo el país. Este año se presupuestaron 156,000 millones de pesos para ciencia en México, de los cuales solamente el 0,6% va a llegar a proyectos de investigación. Todo lo demás se va a quedar en otros lados. Y eso es preocupante. Más preocupante todavía que este año se le hace un recorte de 6,000 millones de pesos a becas de posgrado. ¿Para qué? Para solventar el déficit presupuestal de los centros públicos de investigación que solo tenían para la nómina hasta septiembre. En lugar de hacerles un aumento a la nómina de los CPIs y ajustarla a su realidad, a su demanda real, recortaron 6,000 millones de becas y los pasaron a un nuevo programa raro que es para contratar gente en los CPIs. Entonces, tenemos que a los de becas le quitan 6,000 millones, se lo dan a los CPIs y para toda la investigación de todo el país, 35,000 investigadores, solo dan 1,000 millones. Realmente hay que verlo en contexto. 1,000 millones suena como mucho dinero, pero en contexto es realmente muy poquito. Solamente el 0,6% del presupuesto. Por eso, cada que vamos a la Cámara de Diputados a pedir más dinero para ciencia, nos dicen, pero si les damos un montón. Y sí, es cierto, 156,000 millones este año, pero solo 1,000 llegan a los proyectos de investigación. Conclusiones. El fondo tuvo un auge 2002 a 2009, se contrajo entre el 2010 y el 16, entró en crisis entre el 19 y el 22 y pues seamos optimistas que hay una recuperación a partir del 25. En cuanto a estabilidad, la política de convocatorias que se estableció desde el 99 ha sido exitosa, ha sido un instrumento que nos genera confianza, que participamos, pero tiene grandes retrocesos. Últimamente ha sido inconsistente en todos los sentidos, desde que dan muy poco tiempo para preparar los proyectos, desde que nunca entregan los resultados a tiempo, desde que, por ejemplo, revisamos la consistencia interna entre la convocatoria, los términos de referencia y los formularios del presupuesto del proyecto y ninguno de los tres coincide. ¿Sí? Entonces, ayer hablábamos de unas vacas, por ejemplo, ¿no? Las vacas tienen que entrar como reactivos, que no las puedes meter en animales de laboratorio porque entonces ya se va a otro rubro. Cosas inconsistentes, pero bueno, pueden ser menores. Sin embargo, una de las cosas muy graves que creo que sí vale la pena tener claro es que también se ha incrementado la opacidad de la opacidad del sistema, ¿no? Del fondo, porque primero ya no hay comités de evaluación. La evaluación la hacen los evaluadores, se toman los resultados y se promedian. Y entonces, si tú tienes 2 buenas calificaciones y una mala, te baja y ya con eso quedaste fuera de la competencia. Y la otra también importante es que, por lo menos tenemos un caso de un colega, donde le están enviando proyectos a evaluar a personas que entraron a la misma convocatoria y que son competidores y que podría generar conflictos de interés. Es algo que no cuidaron en esta ocasión. En igualdad, pues no hay igualdad, hay desigualdad entre instituciones, entre entidades federativas, entre áreas de conocimiento, y es algo que no se ha resuelto. Y les digo, si lo que querían era reforzar humanidades, pues no lo hicieron, al contrario, llegó al punto más bajo de su historia, precisamente en el periodo del CONACYT-CONACHA. Infuncionalidad, pues los fideicomisos garantizaban continuidad y eficiencia. El ejercicio es incierto a partir del 2018 y pues seguirá así. ¿Qué nos limita? Nos limita tremendamente la adquisición de equipo mayor, compras al extranjero. Pago de postdocs y becarios solamente puede ser durante los 4 meses o 5 meses que dura el dinero en el instituto. Prácticas de campo, viajes, congresos, intercambios, todo tiene que caer en esos 4 o 5 meses. No puedes hacer actividades fuera, pero sí tienes que hacer las actividades de 12 meses. El reporte sí debe cumplir 12 meses. Eso que ni qué.
Ay, no sé por qué se duerme tanto. Les dejo algo de bibliografía de cosas que he escrito en este tiempo. El 15 de agosto, va a estar la subsecretaria responsable de este fondo aquí en la UAM. ¿Sí? En cuanto liberen la plataforma para registrarse, yo se las pongo en el correo. Creo que es importante escucharla y saber cuál es el razonamiento atrás de todos estos cambios. Y por supuesto también hacerle las preguntas que tengamos, porque finalmente ellos son los que deciden. Eh, Decidieron pues desde los montos, desde la modalidad, desde la forma de evaluación, la forma de gasto, todo eso se decidió ya en la Secretaría porque sí hubo cambios. Y me temo que muchos de esos cambios no vinieron a recuperar lo que habíamos perdido justo cuando vino la transición en el 2018. Esto seguirá trabajándose, es permanente. Los datos finos, ya saben, tenemos que pedirlos por transparencia. Ya las convocatorias ya no traen datos, no sabemos qué monto le dieron a cada proyecto, no sabemos qué investigador lo recibe. Y yo hago el ejercicio cada año de pedirlo por la plataforma de transparencia. Este año es la primera vez que lo haré desde que no esté el INAI. Vamos a ver si consigo la información y qué calidad tiene la información, pero pues seguramente la próxima vez que nos reunamos les diré que salió de todo eso. Bueno, con esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por una plática muy deprimente. No sé si alguien quiera llorar en público. No, de verdad son datos aterradores. Súper difícil. Miguel. Brenda, muy interesante, triste pero interesante. ¿Tú sabrías cómo si se han reducido y en qué medida los proyectos otorgados a la UNAM, el porcentaje de los que solicita y los que recibe? ¿Cómo es históricamente eso? ¿Cada vez nos dan menos, cada vez o se mantiene igual? Y si esto se refleja en una distribución en universidades públicas. Mira, yo te puedo decir la distribución de los proyectos aprobados. No tengo los datos de los proyectos solicitados, o sea, del índice de éxito no lo tengo. Lo que te puedo decir es la distribución. Y, y sí ha habido una disminución en la participación de la UNAM, ciertamente. ¿Por qué? Porque otras universidades se volvieron más competitivas, ciertamente. Pero aún así, en el histórico, la UNAM se ha llevado la gran mayoría, el 25% de todos los proyectos de ciencia básica en la historia. Brenda, hola, gracias. Sí es deprimente, pero más deprimente es que la situación del país esté igual. O sea, sé que lo sentimos nosotros, pero o sea, la falta de recursos es a todos niveles, ¿no? O sea, están tratando de recortar en todas las áreas, educación pública, o sea, no es solo las universidades de investigación, es la SEP está recortando programas, todos están recortando programas porque hay un déficit de dinero, Hacienda no está dando dinero, porque no hay. Entonces, yo creo que Consuelo hay muchos remedios tontos, pero, o sea, es una situación de nuestro país, no solo de la ciencia. Tienes razón, y donde más duro pega es en salud. No solamente hubo un recorte masivo a salud, sino que hubo un subejercicio el año pasado muy importante. O sea, no los dejaron ni siquiera gastar lo poco que tenían. Yo creo que es donde más nos va a pegar como nación. Yo tengo una pregunta, Brenda, aquí. ¿Cómo puedes evaluar el impacto que tiene el recorte de la ciencia en Estados Unidos sobre los impactos que estamos teniendo? Es decir, si se les recorta a ellos, ¿eso es un recorte más todavía notorio sobre nuestra capacidad de adquirir este financiamiento? Yo creo que donde nos va a pegar es como de tres bandas. Yo creo que donde más nos va a pegar es que ellos van a dejar de publicar o van a publicar menos. Y nosotros dependemos mucho de la información científica que se genera en Estados Unidos. A lo mejor no de los recursos líquidos en monetarios, pero sí de los recursos científicos. Y si ellos dejan de publicar, sí nos va a afectar a nosotros. ¿Sí me oye? Sí.
Muy interesante lo que nos cuenta y muy triste. Yo creo que en el final todos estamos perdiendo con esas modificaciones que el gobierno está haciendo. Y yo tenía una pregunta muy específica. De los proyectos que se aprobaron para el instituto, ¿cuándo se espera que van a dar los recursos que están aprobados? Yo calculo en unas 6 semanas máxima. ¿Cuánto? 6 semanas. 6. Pero hay que ejercerlos y comprobarlos para noviembre. Ok, gracias.